Soy el doctor Noé Zelaya. ¿Quieres saber por qué de repente nos mareamos? ¿Sabes por qué cuando vas en el vehículo te puedes marear? ¿Quieres saber por qué a veces los mareos son tan intensos, con síntomas tan graves, o a veces mareos con síntomas bastante leves y progresivos? ¿Quieres saber sobre eso y más? Quédate con nosotros. Bienvenidos. Muy bien, vamos a hablar en este día sobre vértigo, mareos o vértigo. En primer lugar, ¿qué es el vértigo? El vértigo pues no es más que una sensación irreal de movimiento. Es una sensación irreal de movimiento, ya sea de las cosas que nos rodean o de nosotros mismos, de la posición de nuestro cuerpo. Existen dos tipos de vértigos importantes. El primero es el vértigo periférico y el segundo es el vértigo central. ¿Cuál es la diferencia? El vértigo periférico es todo lo que está afuera del sistema nervioso central, que estamos hablando que es acá en el cerebro. Y el vértigo central es el vértigo de origen dentro del sistema nervioso central. Eso es importante porque cada uno tiene sus diferencias y como médicos, en primer lugar, cuando un paciente se nos presenta con vértigo, tenemos que procurar la manera de distinguir uno de otro. Y el paciente también. Y de hecho, por eso es el objetivo de estos videos, que ustedes como pacientes conozcan más o menos, mi vértigo puede ser de este tipo o de este otro tipo. Ahora bien, antes de entrar en temas sobre el vértigo, quiero que hablemos del equilibrio. El equilibrio de nosotros, el equilibrio que tenemos al caminar, a andar, digamos, en zonas altas, es dado por tres cosas importantes. Primero, el sistema vestibular. El sistema vestibular está ubicado en los dos oídos, en el oído interno. De ahí tenemos el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es la ubicación que nuestro cuerpo tiene en el espacio. Es decir, yo puedo cerrar mis ojos y sé que mi mano está arriba, sé que mi mano está abajo, sé que mi mano está apretada o abierta. El sistema propioceptivo me da a mí la información de dónde están las partes de mi cuerpo sin que yo las vea. Pero también la vista es importante en esto, porque la vista o la ubicación o digamos la precisión con la que nosotros estamos viendo o cómo fijamos la mirada en un objeto, entonces eso hace también parte de esto del equilibrio. Entonces, resumiendo, el sistema vestibular que está en los oídos, el sistema propioceptivo y la visión. Eso es importantísimo. Hablando un poco sobre, digamos, vértigo periférico, vamos a hablar del vértigo periférico un poco más porque realmente es lo más común, es el más frecuente. Causas de vértigo periférico hay muchas. Sin embargo, me voy a enfocar en dos. Uno de ellos es el vértigo posicional paroxístico benigno y el otro es la enfermedad de Meniere. Entonces, son los, digamos, dos tipos de vértigo periférico más común. Hay más, como les digo. Ahora, en cuanto al vértigo central, como les expliqué, tiene que ver con algo dentro del sistema nervioso, sobre todo en el área del cerebelo. Entonces, ¿qué lesiones pueden dañar esta área? Pues infartos en esa zona, tumores en esa zona, isquemia, que es falta de oxígeno en esa zona, etcétera, etcétera. Digamos, son como las causas más comunes de este tipo de vértigo y casi siempre es un vértigo progresivo que va con el tiempo. Pero también quiero hacerles como una breve comparación entre uno y otro para que nos ubiquemos bien. El vértigo periférico es un vértigo de origen más bien de inicio brusco, repentino. El paciente está bien hoy y mañana amanece todo mareado. El vértigo central es un vértigo progresivo. Va apareciendo lentamente. De ahí, la otra diferencia es que el vértigo periférico tiene síntomas que nosotros llamamos síntomas neurovegetativos, que son náuseas, vómitos, una sudoración, una sensación de angustia, síntomas bastante agudos. El vértigo central no los tiene, o si los tiene son muy pero muy leves. El otro es que el vértigo periférico puede dar una crisis ahorita, puede ser asintomático durante un tiempo y puede volver a dar otra crisis después. En cambio, el vértigo central es constante. Como comienza, va aumentando hasta que ya realmente se vuelve incómodo para el paciente. Y por último, y quizás la más importante, es que el vértigo periférico sí tiene que ver con fallos en la audición. En cambio, el vértigo central no, absolutamente nada que ver con eso. Muy bien, para hablar de vértigo, sobre todo en el vértigo periférico, es importante que hablemos del sistema vestibular. El sistema vestibular es parte del oído interno y es ahí donde se controla básicamente todo el equilibrio de nosotros. Es decir, es ahí donde nosotros, digamos,
nos da la información o nos mantiene el equilibrio, qué posición tiene nuestro cuerpo, nos ayuda a enfocar objetos a corta y a larga distancia, coordina los movimientos del cuerpo. Es decir, el sistema vestibular incluso me permite que yo pueda caminar en la noche en oscuridad y no hay ningún problema, porque él me mantiene en equilibrio. El otro es que me permite caminar, digamos, si yo estoy en una tercera o cuarta planta, yo puedo caminar incluso viendo hacia abajo y no me voy a marear, ¿sí? Entonces, en todo eso me ayuda mi sistema vestibular. Y como les digo, está ubicado en el oído interno a ambos lados. ¿Les ha pasado que alguna vez se han mareado dentro de un vehículo? Y eso casi siempre pasa más cuando vamos en la parte trasera del vehículo. ¿Por qué creen que es? Bueno, se los planteo así. Ustedes van sentados y regularmente van viendo la cabecera de la otra persona que va delante de ustedes, o en algunos casos hay personas que van leyendo o hay personas que van viendo el celular o viendo una tableta. Entonces, ¿qué pasa? Mis ojos me dan la información de que yo estoy quieto, pero mi cuerpo me está dando la información que me estoy moviendo. Entonces, esa falta de coordinación es lo que hace que las personas se mareen. Y eso puede suceder en un vehículo, en el sistema público de transporte, en un avión. Eso puede suceder. Entonces, es por eso que muchas personas se marean, incluso terminan vomitando dentro de los transportes. Ahora bien, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos el vértigo? El tratamiento de entrada es un tratamiento sintomático. Es decir, hay ciertos medicamentos que podemos dar para esto. Dentro de los que puedo mencionar, dimenhidrinato, flunaricina, hay un medicamento importante que se llama betahistina, dosis bajas de diazepam, dosis bajas de clorpromacina. Son medicamentos que sirven exclusivamente para, digamos, los síntomas de choque, los síntomas de entrada, y en algunos casos se puede usar a largo plazo. Yo les explicaré cómo en qué casos. Una vez que nosotros tratamos el vértigo de entrada, pues hay que buscar una causa. Y eso pues obviamente le corresponde al médico buscar la causa y tratar esa causa. Pero también incluso para que sepamos, hay tratamientos quirúrgicos para eso. Muy bien, dentro del vértigo periférico vamos a hablar del más común, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Por qué es un vértigo benigno? ¿Por qué le llaman benigno? Porque realmente, a pesar de los síntomas graves, delicados, o que una persona se puede poner muy mal, realmente no va a pasar nada malo con eso. Como les mencionaba al principio, es el vértigo más frecuente de todos. Es un vértigo que no tiene síntomas auditivos, ¿sí? Es un vértigo que tiene muchos síntomas vegetativos o neurovegetativos, como les mencioné. El paciente de repente está bien y de la nada comienza el mareo, repito, mucho vómito, sudoración, mucha salivación. El paciente se siente muy mal, pero tiene una característica. La característica es que hay ciertas posiciones de la cabeza o del cuerpo que pueden empeorar el vértigo o que lo mejoran. Veamos cómo lo diagnosticamos. Pues en este caso el profesional de la salud hará ciertas maniobras, ¿sí? Porque el diagnóstico definitivamente es clínico, no es mediante exámenes de laboratorio ni nada, es mediante síntomas clínicos. Él hará una serie de maniobras que lo orientarán a dónde es que está la lesión, si es al lado derecho o al lado izquierdo. Y para el tratamiento, lo primero es manejar los síntomas que hablamos hace un momento, las náuseas, el vómito, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento para esto final son una serie de maniobras que en un video, que por acá les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Entonces, en ese video explicaré cómo son esas maniobras. Ustedes perfectamente las podrán hacer en casa para poder aliviar cuando sientan alguna especie de este tipo de mareo. Ahora, hablar un poquitito sobre la enfermedad de Meniere, que es, o el otro tipo de vértigo periférico del que hablamos. La enfermedad de Meniere es una enfermedad de características crónicas. Regularmente hay una tríada para esto. Son tres cosas esenciales que debe de haber. 1, vértigo, o sea, mareo. 2, hipoacusia, que el paciente poco a poco siente que va escuchando menos y menos y menos. Y lo otro es que hay una cosa que se llama acúfenos, que son zumbidos en los oídos. Entonces, esa es la tríada clásica para este tipo de enfermedad. Regularmente lo que ocurre es que el paciente de repente puede pasar un periodo de tiempo bien y de repente aparecer estas crisis de vértigo. Ahora, para el tratamiento de esto, hay medicamento. Pues el más usado para esto es uno que se llama betahistina. Para este hay varias marcas. Y realmente hay otro tipo de tratamientos que son, digamos, mínimamente invasivos que puede realizar el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, y es el que puede ayudar también a esto. Pero como les mencionaba, casi siempre es de evolución crónica. Antes de finalizar,
quisiera hablar un poquito sobre el vértigo en los adultos mayores. Es un vértigo bastante común, pero hay que diferenciarlo del ortostatismo. Digamos que son variaciones de presión cuando el paciente está sentado y se para, o si está acostado y se para. Eso es otra cosa, eso no es un vértigo en sí. Pero el vértigo en los adultos mayores tiene que ver, digamos, más que todo con problemas circulatorios y tiene que ver con problemas articulares. Es decir, alguna enfermedad en la articulación de la base del cráneo y las primeras vértebras, entonces pueden generar lesiones ahí que bajen la circulación al área del cerebelo y puede generar vértigo en estos pacientes. Regularmente yo les digo a los pacientes, esto va a ser algo crónico, pues hay que aprender a vivir con ello. Sin embargo, el principal peligro en esto no es el vértigo en sí, sino, y yo se los menciono siempre, es las caídas, es los traumas. Los pacientes no les pasa nada cuando se marean. Se quedan quietecitos un ratito y no les pasa absolutamente nada. Pero los pacientes se me complican porque se marean y se caen. Se fracturan un brazo, una pierna. Hay quienes se fracturan incluso el cráneo, depende de dónde y cómo se golpeen. Entonces, consejo para todos, hay de tener cuidado. Quieras o no, a partir de los 60 años vamos a tener pequeñas crisis de vértigo así. Y lo que hay que tenerle cuidado, como les menciono, es a los traumas. Muy bien, amigos. Esta es la información que les traía. Espero que les guste, les sea útil sobre todo. No dejen de ver el video de los ejercicios vestibulares, los ejercicios que le van a ayudar a las personas cuando tengan crisis de vértigo. Yo sé que les va a gustar, son bien fáciles de hacer. Si la información les ha gustado, les agradecería que nos premien con un like y con compartir la información y suscribirse a nuestra página. Les agradecería muchísimo esto. Pues no me queda nada más que despedirme. Soy el Dr. Noé Zelaya. Hasta luego.